Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta tarde preciosa que nos has permitido ver, Señor. Pido para que uses al hermano Ignacio, Señor, a través de tu palabra y por medio del Espíritu Santo, Señor, y que cada una de las personas, Señor, estemos atentos a cada palabra, Señor, a cada tilde, a cada punto, Señor, que has puesto en la Biblia, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, salgamos retados en esta tarde, Padre. Doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Frank. Y vamos a estar igual en el mismo texto de la mañana. Vamos a estar en Romanos, capítulo 8, donde va a estar la porción bíblica de esta mañana. Vamos a seguir en el versículo 5 al versículo 8. Estamos en la sección donde Pablo expone su condición en la esperanza, a veces condición de pecador, pero también condición de victorioso. Ese hermoso contraste es el que vamos a estar observando durante estos capítulos. Así que estando aquí en el capítulo 8, en versículos del 5 al 8, voy a estar leyendo para ustedes y recordaremos un poco la predicación de la mañana y también vamos a enfocarnos en el de la tarde. Romanos 8, versículo del 5 al verso 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, en la mañana estamos viendo no viviré en la carne. Lo vemos con una resolución y lo estamos explicando que cada una de estas porciones, cada uno de estos por qué viene respondiendo a algo anterior. Lo primero que vimos es dónde hay esperanza. Dice en el versículo 1 del capítulo 8, en que Jesucristo hay esperanza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, hay esperanza para el ser humano, en especial la esperanza es para todo aquel que cree, que se rinde ante el Señor Jesucristo. Domingo pasado vimos otra pregunta: ¿por qué no hay condenación? Y la respuesta lo vimos aquí: porque el Espíritu Santo me ha librado de la muerte, de la ley y del pecado. El Espíritu Santo me ha librado. Vimos que Dios castigó a su propio Hijo para podernos librar a nosotros, y Jesucristo se ofreció como sacrificio. Entonces Dios nos libertó, fue lo otro que nosotros vimos. El miércoles vimos una pregunta más. Vimos esto, cómo Dios nos libertó a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra del Padre y del Hijo. Y finalmente, cómo es que viven las personas que no son condenadas. Entonces, ¿cómo viven las personas que están en Cristo Jesús? Y lo veíamos hoy en la mañana: no viven conforme a la carne, y vimos bastantes ilustraciones, bastantes ejemplos, porque la palabra de Dios en esta porción no lo ilustra, está jugando con un contraste entre blanco y negro, entre luz y oscuridad, y eso es lo que nosotros observamos. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con la idea, viviré en el Espíritu. Es bastante complicado tratar de ilustrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siendo Dios, no hay manera de explicarlo, pero es curioso que cuando está el bautismo del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de paloma. O sea, no decía que era una paloma, no decía que era algo que era específicamente ese animalito, en forma de ese animalito, sino que era como paloma, es la explicación que nos da. Entonces tal vez por algo utiliza esa explicación, y si usted ha tenido relación con alguna paloma en el parque o en su casa, no lo sé, usted ve que esos animalitos son muy, muy cautelosos, solamente llegan en ciertos lugares y solamente llegan donde hay tranquilidad, donde hay paz. Entonces así me gusta también pensar en la presencia del Espíritu Santo, de que es más fácil percibirnos de Él cuando nosotros estamos tranquilos, cuando estamos silenciosos, cuando estamos meditando. Es más fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que no viviré en el Espíritu. Entonces, como les hemos dicho, hemos estado respondiendo todo esto. No hay condenación porque Dios me ha librado. Y la resolución: no viviré en la carne. Y continúa la resolución en esta tarde: viviré en el Espíritu. Así que este mensaje se le va a parecer mucho a la predicación de la mañana, pero vamos a estar viendo la otra cara de la moneda.
donde el Espíritu Santo es el que nos tiene que gobernar. Entonces, vivir en el Espíritu es el mensaje de esta tarde y está aquí en esos mismos versículos del 5 al 8 y vamos a ir viendo las mismas preguntas que hay una mañana, eso es lo que de la manera contraria. Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu? Porque si usted lo nota aquí y les mencionaba, en Romanos, hasta este punto aproximadamente 5 u 8 veces se ha mencionado el Espíritu, pero en el capítulo 8 se menciona 19 veces. 19 apariciones o 19 veces aparece en los versículos y 19 relaciones que tiene con el creyente. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Y vamos a ir respondiendo poco a poco. Primero, no es nuestro espíritu, no es el nuestro. No está diciendo aquí que las personas que están en Cristo Jesús obedecen o están atentas a su propio espíritu. No es eso, no es esa la explicación y es esa la relación. ¿Por qué? Dice, ve el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces me muestra que es algo más allá de lo que está en mi mismo ser. Y de hecho lo iremos viendo más adelante en las siguientes predicaciones, como el Espíritu Santo es alguien totalmente diferente. Va el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, entonces el Espíritu es alguien que guía, no es nuestro propio espíritu, es algo más. Entonces la respuesta inmediata de qué es el Espíritu, o pudiéramos decir quién es el Espíritu, diríamos en inmediato que es el mismo Dios. De eso se trata. Andar en el Espíritu no es andar conforme a la parte inmaterial de nosotros. No se trata de eso. Él es el Espíritu de Dios. Es obedecer al mismo Dios. Por eso nos dice Pablo en Gálatas que la carne y el Espíritu se llevan a contraria, luchan, tienen una lucha interna en nuestro ser. A veces nosotros queremos obedecer a la carne, pero el Espíritu no nos deja eso. Entonces el Espíritu va a estar controlando. Entonces, ¿quién o qué es el Espíritu? Es Dios. Lo sabemos por sus atributos, en especial porque Él es eterno. Decíamos en la mañana que la carne es temporal. Nosotros estamos en este mundo, todo es temporal, todo es pasajero y las cosas cambian, pero Dios no cambia. De hecho, también hablando acerca de Jesús, dice que Jesús también es eterno, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios no ha cambiado. Aunque nosotros veamos un poco diferente del actuar de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo, es el mismo Dios, de hecho no ha cambiado. Eso es lo que nosotros lo vemos de una manera distinta, ¿no? Es una manera de acercarse a Dios para con una manera diferente. Entonces, el Espíritu de Dios es eterno. Las perfecciones del Espíritu, lo que Él puede lograr en la vida de una persona, darle esa libertad, darle esta guía, darle ese acompañamiento, dan a entender que Él es Dios. Siempre me encanta recordar en Hechos capítulo 13, no lo tiene que buscar en este momento, pero en Hechos capítulo 13 viene una porción que es sumamente clara y dice que mientras estaba Pablo, Bernabé y otras personas, la iglesia allá en Antioquía sirviendo al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo es el mismo Dios que puede tomar esa decisión dentro de la iglesia, decir, esta persona yo quiero que me sirva en este ministerio y esta persona va a salir de aquí, va a ir a ese otro lugar a servirme. Entonces, Él es Dios, es la manera en que se relaciona con los seres humanos. Entonces, es la comunión con el Dios creador. Nosotros le explicamos a los niños y tal vez hemos abusado de esta ilustración, pero le decimos que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y deberíamos de decirle que el Espíritu Santo vive en todo nuestro ser, no solamente en nuestro corazón, donde están nuestros pensamientos. El Espíritu Santo se tiene que mover en todo nuestro cuerpo, en nuestras manos, en lo que hacemos, en nuestros pies, a donde vamos, en nuestra boca, en lo que decimos, nuestros ojos y las cosas que observamos. El Espíritu Santo tiene que tener el control, el dominio de toda nuestra vida. Así que, ¿quién es el Espíritu que se menciona aquí? Ojalá que le quede totalmente claro, es el mismo Dios. Y ya tan solo por eso deberíamos de empezar a hacer cambios en nuestra vida. Decíamos en la mañana que una persona puede llegar a ser carnal o es carnal conforme a sus decisiones, sus actos y sus demás aspectos. Pero si en nuestra vida está nuestro propio gobierno, nuestra propia carne, nuestros mismos deseos, si está Dios, por lógica deberíamos de obedecer primero a Dios antes de que lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque es el Dios creador, es el Dios que ha demostrado estar vivo, es el Dios que ha demostrado que tiene total injerencia en nuestras vidas.
Así que, ¿qué es el Espíritu? Es el mismo Dios. Entonces, deberíamos ya tan solo por eso obedecer a todo lo que el Espíritu Santo nos indique. No viviré en el Espíritu. ¿Cómo se identifica una persona espiritual? Mañana veíamos cómo se identifica una persona carnal. Hoy vamos a ver cómo se identifica una persona espiritual. Lo vamos a ver aquí. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Se omite el verbo, pero significa exactamente lo mismo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros ya podemos ir identificando si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y Pablo quiere que ese examen esté en las personas que están leyendo esta carta, que ellos se examinasen y se dieran cuenta de si el Espíritu Santo está en sus vidas o no. Y lo sabemos por cómo nosotros pensamos. Nuestro pensamiento se enfoca en las cosas del Espíritu. Es cierto, tenemos que ocuparnos de esta vida, tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo, de cuidar las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Pero de una u otra manera nuestra mente, donde empieza a maquinarse todo lo que es nuestro ser en verdad, nuestra mente empieza a enfocarse en las cosas del Espíritu. Entonces, tomando el ejemplo del automóvil, cuando una persona es espiritual uno se pone a pensar, bueno, este automóvil no es mío, es de Dios. Entonces, ¿cómo voy a utilizar este automóvil para servir a Dios? Ya la persona está pensando en las cosas del Espíritu. La maestra de la escuela dominical que tal vez anda por una tienda y se encuentra algún material curioso, alguna ilustración o algo y se le ocurre hacer una manualidad, se pone a pensar inmediatamente, mira, eso pudiera utilizarlo para esta clase con estos niños o para estas personas. El hermano que va a hacer sus compras a la quincena o al mes y se queda pensando, mira, eso le gustaría a tal hermano, se lo voy a comprar y cuando pueda paso y se lo dejo. Entonces, el Espíritu Santo está ahí en nuestro corazón y como nosotros ahora ya podemos tener relación, podemos tener comunión con Dios, ya nuestra mente se inclina a pensar constantemente en cómo obedecer, cómo agradar al Espíritu Santo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces nosotros pensamos en cosas santas. El Espíritu busca adorar a Jesucristo. Nuestro corazón busca también que adore al Espíritu Santo, a Jesucristo. Entonces nuestro pensamiento nos lleva tanto le interesan, pero no solamente eso. Entre otros, la persona espiritual se identifica también claramente. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ya no es solamente una persona que pasa pensando en el Espíritu Santo, en este versículo, en lo que esa lección me ayudó, en cómo yo puedo servir a otras personas o a la misma iglesia. No solamente es un pensamiento, sino que ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a actuar. Y nos lleva a ocupar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos en agradar a Dios. Entonces, así se identifica una persona espiritual. Primero, ella sola, ella misma, por cómo piensa. Y segundo, una persona espiritual se identifica por cómo actúa. Si su tiempo, si sus acciones o sus recursos se enfocan en las cosas espirituales, es porque es una persona espiritual, posiblemente. Y el punto 3, ante Dios por la justicia de Jesucristo. Vea qué curioso, quisiera explicar esto, dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque los designios de la carne son totalmente enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero cuando somos una persona espiritual, nuestra relación con Dios es una relación justa. Vea el mismo capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces una persona espiritual ante Dios se identifica o es reconocida por la justicia de Jesucristo aplicada a su vida. Entonces Dios no espera que nosotros seamos justos para sobrepasar el sacrificio de Jesucristo. Busca de que Jesucristo siempre se vea en nuestras vidas. Entonces, una persona espiritual se identifica por cómo piensa, por cómo se comporta con las personas y ante Dios se reconoce por que Jesucristo está en él o está en ella.
vemos algo más. ¿Por qué nosotros debemos de tomar la decisión de vivir en el Espíritu? Bueno, porque ¿qué fruto encontraremos? Vea lo que nos dice el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. No hay nada bueno, es un negocio fallido. No ha empezado el negocio, ocuparnos en las cosas de la carne cuando ya está muerto, no va a ir a ningún lado. Es invertir en algo que va a la ruina. Pero contraste, como ha sido ese pasaje, el contraste es que si nos ocupamos del Espíritu vamos a encontrar vida. Entonces, lo he dicho algunas veces de que cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos en nuestra carne, nosotros vivíamos la muerte. Todo lo que hacíamos acababa en muerte. Y al fin y al cabo, si no nos rendíamos a Jesucristo, nosotros mismos íbamos a ir a la muerte eterna. Pero cuando podemos ocuparnos del Espíritu, cuando nos dedicamos en Él, encontramos la vida, encontramos el gozo, encontramos todo lo hermoso de la vida y encontramos cosas que nos llenan, que nos hacen realmente sentirnos útiles, que nos hacen sentirnos que estamos dibujando una sonrisa en el rostro de Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona se ocupa de las cosas del Espíritu. Volvemos con los ejemplos que estábamos mencionando hace poco. La maestra que tal vez bajo su propio costo, bajo su propio dinero, compra algún material para sus alumnos, ella no lo ve como una pérdida, lo ve como algo que está invirtiendo en el reino de Dios. Y cuando ve que esa manualidad, taller que está haciendo con sus alumnos, eso al fin y al cabo se convierte en un versículo memorizado en el corazón de ellos. Eso llena de razón su vida y le da mucha alegría. Lo mismo nuestra vida en el Espíritu. Nos damos cuenta de que tierra y nos damos cuenta de que eso es lo que nos da la verdadera, el verdadero significado para nuestro vivir, que todo lo que hagamos sea para Jesucristo y para la gloria de Dios. Pero no solamente encontramos vida, sino que nos dice algo muy hermoso, el versículo 6. El ocuparnos del Espíritu es paz. De hecho, dice la palabra de Dios de que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, nosotros empezamos a ya no llevar nosotros mismos las cargas por nuestra vida. Dejamos que sea el mismo Dios quien lleve las cargas. Y encontramos paz y tranquilidad. Parte de la obra del Espíritu Santo es obrar paz en nuestra vida. Pero también esa paz nosotros lo vemos alrededor de todo lo que nosotros hacemos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, nosotros vemos de que hay paz. ¿Por qué? Porque no hemos estado ocupando el Espíritu y por más tormenta que haya, todo lo que nosotros vemos es tranquilidad. Aún en nuestra vida no sabemos ni qué es lo que va a suceder mañana, como lo decimos hace un momento. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder cuando mañana nos den más indicaciones, pero sabemos de que pase lo que pase, las indicaciones que de mañana nosotros vamos a tener paz. Tal vez sean favorables o no nos ayuden tanto, pero nosotros sabemos de que al fin y al cabo vamos a descansar en el Señor y que Dios sabe lo que Él está haciendo. Descansamos en paz porque dice la palabra de Dios de que Dios mueve el corazón de los gobernantes a lo que Él quiere. Entonces, nosotros no tenemos que ofuscarnos porque una persona está gobernando sobre nuestras vidas. Nosotros descansamos y tenemos paz porque entendemos que Dios es el que está controlándolo todo. No solamente vida y paz. La persona que se enfoca, que se ocupa en las cosas del Espíritu, siempre va a encontrar vida eterna. Vea Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, 8. Nosotros encontramos aquí el mismo pasaje que vimos temprano. Dice Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, cosas corruptas, cosas que no van a servir. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La persona que se rinde a Jesucristo está sembrando las cosas del Espíritu y por ende, por rendirse al Señor Jesucristo, va a tener vida eterna. Pero también nosotros, cuando nos ocupamos del Espíritu y hacemos las cosas que el Espíritu quiere en nuestra vida, estamos también sembrando en vida eterna, sembrando en tesoros eternos, sembrando en gloria eterna. Entonces, es un excelente negocio invertir en el Espíritu.
Es un excelente negocio invertir nuestro tiempo en el Espíritu. Es un excelente negocio invertir nuestras fuerzas en las cosas que el Espíritu Santo quiere. Vamos a tener vida, paz y al fin vida eterna, aunque no la merecíamos. Todo eso le espera a la persona que se ocupa del Espíritu Santo. Entonces, hasta este momento, hemos dicho que ¿qué es el Espíritu? Hemos dicho que es Dios. Por tanto, debemos de obedecerle. ¿Cómo se identifica una persona espiritual? Por su pensamiento, por su comportamiento y ante Dios por la justicia de Jesucristo. ¿Y qué frutos encontraremos? Encontraremos vida, paz y vida eterna. Por tanto, la resolución de nuestra vida sería: viviré en el Espíritu, obedeciendo el Espíritu. Ejemplos de personas, en ese caso, espirituales. Entonces le pido que me acompañe y sí quisiera que usted note muy bien este pasaje en Lucas 4, versículos 1 y 2. Y quiero que le ponga muchísima atención porque para mí es impresionante lo que nosotros encontramos aquí. Encontramos cómo alguien importante para nosotros ocupó dedicar su tiempo en las cosas del Espíritu Santo. Entonces usted encuentra aquí en Lucas 4, versículos 1 y 2, nosotros encontraremos algo bastante curioso. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre y ya nosotros conocemos el resto de la historia, cómo Satanás trata de tentar a Jesucristo y él sale victorioso. Entonces, ejemplos de personas espirituales, es el mismo Señor Jesucristo. Él fue una persona espiritual, él se sometió al Espíritu Santo. Y eso, como les digo, debería ser impresionante para nuestras vidas. Cómo el Señor Jesucristo necesitaba del Espíritu, necesitaba la compañía del Espíritu. También en Lucas nos menciona que el Espíritu le acompañaba para hacer milagros. Eso nos debería de poner los pies sobre la tierra. A veces nosotros tratamos de vivir nuestro cristianismo en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestro intelecto, en las cosas que nosotros sabemos, en el conocimiento previo, y nos equivocamos gravemente, porque si el mismo Señor Jesús necesitaba de una comunión íntima con el Espíritu Santo, nosotros muchísimo más. Cuando usted ve al Señor Jesucristo orando, era porque estaba buscando la presencia del Espíritu Santo. De hecho, hay otro pasaje muy importante de Jesús en el Monte de los Olivos. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesucristo fue un ejemplo de persona espiritual. Él se sometía al Espíritu Santo, a lo que Dios quisiera para su vida. Entonces, Él siempre va a ser el mayor ejemplo para nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo son las personas espirituales? ¿Les sirven a Dios? Ahí en Romanos, usted va a ver cuando lleguemos a ese capítulo, varios ejemplos de excelentes hermanos. Y en Romanos 16, versículo 1 y 2, vemos que las personas espirituales le sirven a Dios. Dice Romanos 16, 1 y 2: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, posiblemente esposa de un diácono, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué harían de servirle? ¿Por qué harían de recibirla? ¿Por qué harían de ayudarla? La respuesta es porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y así se dan muchos ejemplos aquí en capítulo 16 de Romanos. Y las personas espirituales le sirven a Dios. Y usted me dirá: pastor, pero es que en la mañana usted dijo que también las personas carnales le sirven a Dios. Sí, pero lo hacen con malas intenciones. Pero ese ejemplo de esta hermana, la cual era diaconisa, ella es un ejemplo, una persona espiritual, que si era a Pablo le servía, que si era a otra iglesia le servía, que si tenía que llegar a Roma, ella iba a estar ahí sirviéndole al Señor. Entonces, las intenciones del corazón tienen que notarse en nuestro servicio. ¿Cómo son las personas espirituales? Oran a Dios. Recordamos en la mañana el fariseo que oraba consigo mismo, pero aquí en Colosenses 4, vemos el ejemplo de una persona que oraba también ante Dios. Colosenses 4, 12 y 13. Colosenses 4, 12
y 13, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, un hermano de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, este hermano era una persona espiritual. ¿Por qué? Porque su oración no era Dios mírame, Dios mira lo que hago, Dios mira las cosas que yo logro aquí, las cosas que yo logro allá, mira todo lo que estoy haciendo para tu gloria, sino que él en la intimidad oraba encarecidamente por los hermanos que están allá en Colosas. Y era tan impresionante su oración que el mismo Pablo da testimonio de cómo él amaba tanto a los hermanos de su iglesia. Dice que lo hacía encarecidamente, y una oración encarecida o rogando encarecidamente. Eso es una oración que sin duda llega a los oídos de Dios, no como el fariseo que oraba consigo mismo. Eso es una persona espiritual. ¿Qué más? Es una persona que se preocupa por otros. Les pone aquí el ejemplo de José. Aún en el Antiguo Testamento había personas espirituales y José era una persona que atendía al Espíritu. Y ahí en el pasaje de Génesis 41, desde el versículo 28 en adelante, lo que sucede es que José estaba en la cárcel y Faraón tiene un sueño, y en ese momento una de las personas que estuvieron con José en la cárcel se acordó de que José interpretaba sueños. Y le dice a Faraón, bueno, hay un hombre que puede interpretar el sueño que usted ha tenido, porque Faraón tuvo un sueño, y se recuerdan, las vacas gordas, vacas flacas, las espigas, y Faraón quería conocer la interpretación y no había nadie. Entonces mandan a traer a José. José le explica el sueño, pero no solamente le explica el sueño, sino que le da consejos. Y le empieza a decir el faraón, esto es lo que va a suceder, 7 años de abundancia impresionante, maravillosa, y 7 años de pobreza que van a traer olvido de los años buenos. Faraón, haga esto, guarde comida para esos años y hágalo así, tome la quinta parte del fruto, haga esto, haga lo otro, ponga a alguien a guardar para que la tierra de Egipto no sufra. Y es impresionante por muchísimas cosas. Primero, porque escuchaba a Dios. Y Dios tiene una comunión tan íntima con José que lo que Dios le decía a José, él lo hacía. Y lo segundo es que a pesar de que José era esclavo en Egipto, de que José llegó a Egipto sin fuera de su voluntad, de que José estando en Egipto y dio lo mejor de sí, sirviéndole a otro egipcio, y fue acusado injustamente, a pesar de que estuvo en la cárcel y a pesar de que las personas que le acompañaron en la cárcel se olvidaron de él, José, con todo eso, se preocupó por las personas de Egipto. Se preocupó para que ellos estuvieran bien. Una persona carnal que dice, mira, este es el sueño. Voy a recomendarle otra cosa. A mí no me interesa que se pierdan los egipcios. No, José no fue así. José fue una persona espiritual, se preocupó por otros. Quería que esos otros estuvieran bien. Eso es lo que hacen las personas espirituales. No solamente aparentan piedad, aparentan espiritualidad, sino que la demuestran. Ellos son muy religiosos, las personas espirituales. Vean Hechos, capítulo 6, entre muchísimos ejemplos que podríamos mencionar. Pero vamos a ver 2 ejemplos de personas espirituales. Hechos 6, versículo del 1 al 6. Hay una situación, en la iglesia era de judíos, pero algunos de esos judíos tenían ascendencia griega, pagana, por decirlo así, gentil. Y cuando la iglesia tenía recursos, lo compartía para todo el mundo, pero habían algunas situaciones con los familiares griegos. Dice Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en la distribución de alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales les presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La vida religiosa de la iglesia en aquella época requería personas sirviéndole a Dios, personas que se enfocaran, que se entregaran a vivir la religión que le agradara a Dios, no olvidándose de los demás, pero también enfocados en el Señor. Entonces les decía que aquí encontramos dos ejemplos de personas espirituales. El más obvio es el que nosotros vemos aquí de los 7 diáconos, personas llenas de Espíritu Santo, de sabiduría. Habla de Esteban, que también era varón lleno de fe. Una persona espiritual es muy religiosa y no lo hablamos como en los pasajes anteriores de Romanos, sino que es una persona que en verdad está con los pies en la tierra y con su mirada en el cielo, sabe las cosas que tiene que hacer y está enfocada en las cosas que a Dios le agrada. Y entre toda la multitud de personas, porque entendemos que eran miles de personas que conformaban la iglesia en esa época, entre ellos fueron a escoger a 7 hombres y ellos eran espirituales, tanto así que la iglesia dijo, sí, ellos son perfectos para ese ministerio. Entonces los presentan delante de los apóstoles, oraron, les ponen las manos en señal de autoridad y empezaron a servir a las mesas, a preparar comida, a repartir comida. Esa era la labor de los diáconos de aquella época. Entonces, personas muy religiosas, pero vemos otras personas muy religiosas aquí, cuando les dicen a los apóstoles, eh, hay personas que están siendo desatendidas. Entonces dicen los apóstoles, convocaron a la multitud y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles pudiéramos verlo de la manera más carnal y decir que bárbaros, tal vez ellos tenían la capacidad de poder ayudar en la distribución diaria. Al fin y al cabo, ellos aprendieron del mismo Señor Jesucristo. Ellos repartieron comida a 5,000 y 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ellos eran expertos, ellos tenían la experiencia necesaria. Pero ellos eran tan espirituales que ellos dijeron, no, hay que priorizar, hay que saber cuándo decir que no. Y en lugar de que ellos se ocuparan de esto, dijeron, nosotros tenemos que persistir en la oración y en la predicación de la palabra, o en el ministerio de la palabra, que significa lo mismo. Son personas con pies en la tierra y mirada en los cielos. Ser espiritual muchas veces también requiere que nosotros sepamos decir que no cuando las cosas no las podemos realizar de la mejor manera, o cuando eso puede traer algún tipo de complicación para la obra del mismo Señor. Entonces, ¿cómo son las personas espirituales? Se someten al Espíritu Santo, le sirven a Dios, oran a Dios, se preocupan por otros, son muy religiosos y están muy agradecidos por sus orígenes. Vea qué diferencia, como nos presenta Pablo sus orígenes en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Decíamos en la mañana que la persona carnal es la que se ocupa de decir, bueno, es que yo soy de aquí, yo soy de allá, me bautizó fulano, aprendí de sultano, es que yo tengo este título, yo tengo este cargo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero una persona espiritual está muy agradecida por sus orígenes. 1 Timoteo 12 y 13, y lo expresa de una manera espiritual. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La persona espiritual dice, si yo soy algo, no ha sido gracias a mí, no ha sido gracias al que me bautizó, no ha sido gracias al que me enseñó. Si yo estoy aquí y le puedo hacer bien a las personas, es gracias solamente a Jesucristo. Obviamente, uno reconoce a las personas que lo han apoyado, que han estado con uno, que le han enseñado. Es importante ser agradecidos. Gálatas nos menciona lo mismo, de ser partícipe de toda buena obra a la persona que los enseña. Pero la clave de la persona espiritual es decir, y gracias a Jesucristo que Él me salvó, y gracias que Él puso en mi camino excelentes maestros, excelentes pastores, excelentes personas que me ayudaron para crecer y poder ser una persona útil al Señor.
Eso es un ejemplo, una persona espiritual. Por eso nuestra definición sería de que nosotros buscáramos siempre obedecer a Dios. Y así es como llegamos a esta sección de ir resumiendo las verdades que encontramos aquí. Y es que el espiritual agrada a Dios. Y ese agradar a Dios radica en que es una persona que conoce al Señor Jesucristo. Por eso es que sí puede agradar a Dios. El espiritual reconoce a Dios. El espiritual está atento, consciente de que Dios está, de que Dios es vivo, de que Él es galardonador de los que le buscan. Ese es Dios, reconoce a Dios, se interesa por la opinión de Dios. Entonces la persona espiritual inmediatamente agrada a Dios. A veces hay momentos en nuestra vida que tenemos áreas que son carnales. La iglesia y las cartas a los hermanos en Corinto nos muestran eso, de que hay secciones en nuestra vida que llegan a ser carnales, pero nos interesa la opinión de Dios. De hecho, Pablo alaba a los hermanos en Corinto por haberse volvido al Señor, por haber vuelto su corazón al Señor buscando de una manera intensa. Y dice que Pablo le reconoce es que ustedes lo hicieron apasionadamente. Ustedes tomaron su corazón y se lo entregaron al Señor una vez más y los alabo por eso. Y Pablo le reconoce muchísimas cosas. Entonces, eran espirituales, pero tenían áreas carnales con las cuales batallaban, al igual que nosotros. Y por eso lo decíamos, aquí no estamos tomando esta predicación para ponernos a pensar en las otras personas, sino en nosotros mismos, cómo es mi pensamiento, cómo es mi actuar, cómo es mi relación con Dios. Entonces, el espiritual tiene la posibilidad de agradar a Dios y de hecho agrada a Dios. El cristiano es una persona espiritual, en su definición más propia, es una persona que se ocupa de las cosas espirituales. Él no se deja gobernar por su carne, es gobernado por algo más allá que su alma. Déjeme explicarle esto. El cristiano no se deja gobernar por su carne y es gobernado por algo más allá que su misma alma. Las personas del mundo son personas que obedecen o a sus deseos más bajos o a buenas intenciones. Esos serían personas que se comportan de una manera diferente, personas que aunque hacen buenas obras, no están bien con Dios. Entonces las personas del mundo a veces hacen cosas buenas porque su misma alma busca que ellos hagan lo correcto. Por eso se ve en el mundo personas que hacen lo correcto a pesar de que no conocen a Dios. Entonces, el cristiano espiritual o el cristiano es gobernado por algo más allá de simples buenas intenciones. El cristiano es gobernado por el Espíritu Santo. Por eso el cristiano habla espiritualmente, se ve espiritualmente y actúa espiritualmente. Y ahí es donde nosotros podemos ponernos a pensar en tantos ejemplos. Porque le digo que la persona espiritual se escucha, es palpable porque la persona espiritual da explicaciones, no justificaciones. Ve qué curioso, una persona espiritual da explicaciones, no da justificaciones. Entonces la persona espiritual dice, lo hicimos así porque hemos visto que eso es lo que funciona y Dios nos ha guiado para hacerlo de esta manera. A veces las personas nos preguntan, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué hacen aquí? ¿Por qué hacen allá? Entonces uno puede responderles, bueno, porque Dios me ha puesto en el corazón hacerlo de esta manera. Ese es el espiritual, el que primero le consultó a Dios y después actúa. Pero el carnal que lo que hace simplemente da excusas. Lo hicimos así, lo hice así porque no tuve tiempo para hacerlo mejor. Esa es una explicación carnal. Es que dije, fue lo que pude hacer, simplemente. Da justificaciones. Es que si el pastor me ayudara, yo lo haría mucho mejor. Eso es una persona carnal. Su manera de hablar se tiende a entender. La persona espiritual cuando hace peticiones de oración no critica. Hay personas que dicen, ayúdeme a orar para saber cómo ayudar a este familiar o cómo ayudar a esta persona. Si es una persona espiritual, por favor apóyeme orando para saber cómo conducirme en esta área. Pero el carnal lo que hace es más bien criticar. Apóyame orando porque viera que tengo esa persona en mi vida. La verdad es que no sé cómo hacer y esa persona es insensible, es así, es así. Eso es carnal. La persona espiritual busca soluciones, no busca chismear. La persona espiritual dice, me ayudaría a cubrir la clase de escuela dominical, por eso, lo otro. Pero el carnal dice, bueno, es que ese profesor, ese hermano en ese ministerio fue suspendido por un acto de inmoralidad.
Ve qué curioso, como nosotros hablamos, demuestra si somos espirituales o carnales. Comentar una predicación no es el igual que desacreditar. Leí un libro en estos días de que había en una iglesia, el pastor frecuentemente, como nosotros, ponía a orar a otros hermanos y dice que le pidió ayuda a un señor a orar y esa persona oraba de esa manera después de la predicación del pastor. Dice, Señor, no nos gusta lo que nos enseñaste en tu palabra. Ayúdanos a poder cambiar y cumplir lo que nos pides. Es un ejemplo de una persona espiritual. La persona carnal diría, bueno, el pastor ya no enseña bien, no hace eso, no hace lo otro, ya no me habla Dios. No, la persona espiritual, aunque se vea molestada por la palabra de Dios, sea incomodada, aún así le agradece a Dios. No solamente las personas espirituales, su manera de hablar se diferencia, su manera de ver, cómo ellos se comportan, cómo ellos visten, sale a resaltar. Quienes antes de comprar ropa o escoger un atuendo para vestirse, preguntan si con eso podría caminar con el Señor Jesucristo. Cuando busca en su vestimenta, busca que nada que lo que utilice vaya a causar tropiezo para algún hermano o para alguna hermana. Quien cuando ofrenda en amor lo hace en secreto, donde nadie más lo observa. Quien sirve antes del culto, antes de que el culto inicie, sin que nadie le observe, limpiando, barriendo, acomodando, poniéndose las órdenes de otro. Ese es el hermano espiritual. Se ve, aún cuando busca lo secreto para ayudar a otra persona, se ve que es espiritual, porque se ocupa de que Dios le observe y no las demás personas. Inclusive la persona espiritual se nota por cómo disfruta la vida, sin excesos, sin vicios, sin inmundicia. Y ponemos ejemplo en las mañanas, aún en la comida. Hay una barrera donde nosotros decimos, eso lo puedo disfrutar y puedo darle gracias a Dios. Y hay otro momento donde decimos, Dios, perdóname porque me excedí. Entonces, la persona espiritual es totalmente diferente. Así que concluimos esta tarde con algunas ideas, algunas opciones. No podemos dar 3 pasos para ser espiritual, pero sí podemos dar algunas ideas. Y yo creo que usted tiene muchísimas otras ideas también de cómo agradar a Dios. Y lo primero es obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. A veces nosotros luchamos, si hago esto, si no lo hago, si obedezco, no obedezco al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo nos dice, confía en mí, deje las consecuencias en mis manos. ¿Qué es lo que hace el carnal? Se pone a pensar, mira, tal hermano tiene una necesidad y el carnal piensa, es que si le doy, yo me quedo sin dinero y no voy a poder comprar eso, no poder comprar lo otro, no voy a poder disfrutar de eso. Pero el espiritual dice, bueno, Dios me lo puso en el corazón, lo voy a hacer. Y Dios sabrá, Dios me ayudará con las cosas que tengo que enfrentar o las cosas que me hubiera gustado comprar. La persona espiritual descansa en esta máxima. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Confían en Dios. La persona espiritual le dice sí al Espíritu Santo. Lo hemos dicho, Él es Dios. Y Él nos habla a través de su palabra. Cuando usted viene con un corazón dispuesto a la Biblia, y usted le dice, Señor, muéstrame qué es lo que quieres para mi vida. El Espíritu Santo le va a hablar. ¿Y qué debería ser nuestra respuesta, Señor? Si eso es lo que tú quieres para mi vida, yo lo voy a hacer. Eso es la respuesta correcta y la única respuesta correcta para Dios, decirle que sí. Cualquier otra respuesta difiere de nuestra relación con Dios. Básicamente sería una rebeldía decirle a Dios que no. Y algo muy curioso, busquemos estar atentos a los impulsos santos del Espíritu. El Espíritu Santo no solamente nos habla a través de su palabra, sino que Él pone en nuestro corazón, pone necesidades, pone pensamientos, pone inquietudes para que nosotros los llevemos a la práctica. A veces el Espíritu Santo nos susurra de maneras muy imperceptibles, por eso tenemos que rogarle todos los días al Señor de que Él nos abra los oídos y ponga atento nuestro corazón para lo que Él quiera decirnos. Cuando estamos en nuestro diario vivir, trabajando, descansando, y viene el Espíritu Santo y te dice, llama a tal persona, hágalo. Cuando el Espíritu Santo te pone esa inquietud y te dice, busque llamar a esa persona en este momento, y usted lo llama y se da cuenta que esa persona estaba pasando por una necesidad, usted obedeció al Espíritu Santo y usted se dio cuenta que era el mismo Dios porque funcionó y le dio gloria a Dios esa llamada. Cuando el Espíritu Santo te dice, pase a tal lugar,
tal vez usted anda cerca de la casa de algún hermano, alguna hermana, y obviamente en esa época con cautela, usted pasa a la casa al frente y le dice, ¿cómo está? Solo pasé a saludar. Y tal vez ese era el momento indicado en que usted tenía que pasar. Y en ese momento esa persona se vio bendecida, tanto el que recibe la visita como el que visitó. Y es donde nosotros notamos, ay, qué dicha, qué pasó, viera que estaba pensando en usted, quería pedirle un consejo sobre eso y lo otro. Obedezca al Espíritu Santo sus impulsos. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no vaya por ese camino, vaya por el otro, es por algo. Es por algo. Primero nos enseña a nosotros a depender del Espíritu. Y segundo, le damos gloria a Él. Cuando usted está en su diario vivir y el Espíritu Santo le dice, ore por tal persona, hágalo. El Espíritu Santo sabe por qué nos está imponiendo eso. Nos dice, tome tiempo y escríbale a otra persona. Eso es vivir de forma espiritual. Lo veíamos en la mañana, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 24, 25, pero los que son del Espíritu, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, la palabra de Dios nos reta a que nuestra vida busque obedecer al Espíritu Santo. Y a veces se nos puede ser complicadísimo, puede parecer una lucha ya perdida antes de empezar, poder ganarle a nuestra carne, poder ganarle a nuestras tentaciones, a nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Pero si la palabra de Dios y el mismo Dios supiera que no podemos ganar a nuestra carne, no nos pondría ese reto de crucificar nuestra carne, de negarnos a nosotros mismos y decirle que sí a Dios. Es el mismo Dios que nos dice que debemos de crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Sí se puede, si lo dice la palabra de Dios es porque sí se puede. Y por eso es que Pablo nos decía en el capítulo 6 de que nosotros debemos de considerarnos muertos, crucificados y muertos con Jesucristo, porque es la única manera para ganarle la batalla a la carne. Y la carne va a estar ahí, va a estar golpeando, va a estar tocando la puerta de su corazón, va a estar poniéndole malos pensamientos, va a estarle poniendo malas personas, va a estar buscando de que uno se desvíe. La carne va a estar ahí, pero usted va a poder decirle sí o no a su carne. El Espíritu Santo va a estar ahí, como les decía, más allá que nuestra misma alma, que atienda la conciencia. Nuestro Espíritu Santo nos va a mostrar lo malo, lo bueno y lo mejor. Y lo que nos reta la palabra de Dios es de que le digamos sí al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a decir, no pongas ese canal, no mires ese programa, no hables con tal persona, no vistas así. Y ahí va a estar la carne diciendo, no hagas caso. Y el Espíritu, hazme caso, obedéceme. Ahí es donde usted tiene que tomar la decisión de crucificar su carne y decirle con el Espíritu Santo, no, no voy a caer, no voy a ceder, voy a hacer lo que le agrada al Espíritu Santo. Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra interpretación, otra manera de leer este versículo es, digo pues, andando en el Espíritu, no van a satisfacer los deseos de la carne. Si usted está cansado de vivir en la carne, si usted está cansado de tener áreas carnales en su vida, empiece a luchar con el Espíritu Santo. Es bastante sencillo si usted lo mira así, cómo vivir en el Espíritu. Ya sabemos cómo no hacer las cosas. Hemos vivido muchísimos años en el mundo sabiendo cómo hacer las cosas mal. Y ahora ya sabemos cómo no hacerlas y aparte de eso tenemos el Espíritu Santo que nos dice cómo poder tener una vida victoriosa. Así que realmente la palabra de Dios nos pone este reto de que crucifiquemos nuestra carne y que andemos, que vivamos, que caminemos por el Espíritu. Esa es la clave de la vida victoriosa. Busquemos comprometernos con el Señor para que cada vez que el Espíritu Santo nos hable por su palabra o por los impulsos santos, le digamos, sí, Señor, no me importa la consecuencia. Si eso es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Así le vamos a agradar a Dios. Bendito Señor, gracias por esta tarde. Gracias por el pasaje en Romanos, Señor. Gracias por este contraste, este examen que tú nos invitas a tener, de que examinemos nuestra vida, si estamos caminando en la carne o estamos caminando obedeciendo al Espíritu.
Señor, queremos reconocer de que muchas veces nosotros y nuestra carne se confabulan y nosotros eh, disponemos todo para pecar. Nosotros nos predisponemos para hacer las cosas que son incorrectas. Nosotros nos ponemos a preparar todo para que nuestra carne pueda sentirse satisfecha, pueda hacer las maldades e inmundicias que tal vez hacíamos antes. A veces nosotros ahorramos para la carne y después cobramos el cheque y nos da vergüenza. Señor, ya nosotros conocemos los caminos, sabemos qué va a pasar si nosotros seguimos obedeciendo la carne, pero también sabemos el gozo, la alegría, la vida, la paz que tendremos cuando obedecemos al Espíritu. Señor, ayúdanos a matar de hambre nuestra carne y alimentar el Espíritu todos los días, a cada momento, a cada instante. Señor, queremos pedirte perdón porque nosotros somos personas de Biblia. Nuestra iglesia es reconocida por personas que buscan, que estudian la palabra de Dios, que saben versículos, que saben temas bíblicos, que saben doctrina. El asunto no es conocer la palabra de Dios, sino de que ya la conocemos y que cuando tu Santo Espíritu nos habla, muchas veces le decimos que no. Ese es el problema. Señor, ayúdanos a poder responder que sí a tu Santo Espíritu. Señor, que tu Santo Espíritu nos hable cada vez más fuerte. Señor, ayúdanos a discernir la voz de nuestra conciencia y la voz del Espíritu y poner más atención a la voz del Espíritu. Señor, ayúdanos a honrarte. No solo donde los demás nos ven, no solo los que ven cómo vestimos, cómo hablamos. Ayúdanos a honrarte de una manera radical, en lo secreto, en la intimidad contigo. Ayúdanos a que tú te sientas complacido con nuestra vida en lo secreto. Señor, gracias, porque tu Santo Espíritu siempre nos hablaba, nos instaba y nos corregía cuando no te conocíamos y nos llevó a los pies de Jesucristo. Y ahora entendemos de que ese mismo actuar, ese mismo pensamiento tiene que estar en nuestra vida todos los días. Obedecer al Espíritu Santo. Y si aquella vez cuando nos rendimos a Jesucristo nos fue bien y obtuvimos vida eterna, Señor, ¿cuánto más nos va a ir bien si nos seguimos rindiendo todos los días a tu Santo Espíritu? Señor, ayúdanos a ser personas más espirituales cada vez más. Y si hubiese alguien esta tarde que no te conoce, buen Señor, que tu Santo Espíritu siga orando en esa vida. Que tu Santo Espíritu siga golpeando ese corazón, golpeando esa vida, para que se rinda a Jesucristo y alcance la vida eterna prometida. Si alguien no te conoce, Señor, bendícele, háblale más fuerte, que tu Santo Espíritu le hable constantemente y que esa persona tome la decisión de rendirse delante de Jesucristo. Y en su dulce nombre oramos. Amén.